Vamos a leer la palabra de Dios que está en Mateo 4, versículo 4. Mateo 4, versículo 4. Amén. Dice así: en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor, dice así. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Gracias, Padre Dios mío, por esta tu palabra. Te alabamos y te bendecimos. Te damos gracias, Señor. Te exaltamos, Señor. Estoy rendida a ti, Espíritu Santo, el espíritu, alma, cuerpo, voluntad, albedrío, Señor. Tú diriges, Señor, este culto. Sé que mucha gente lo verá, Señor. Dios mío, a través del internet, Señor, y bendecimos a los que han venido, a los que vienen y los que vendrán, Padre, Señor, sean todos bendecidos. Padre Dios mío, Señor, gracias Dios mío, gracias Espíritu Santo, te damos un momento de adoración, te damos un momento de adoración, te exaltamos, Señor, por lo hermoso que tú eres, por lo lindo que tú eres. Gracias Dios mío, te bendecimos, te alabamos, te glorificamos. Gracias Padre, en el nombre de Jesús. Gracias Señor. Bendito sea el Señor para siempre. Dice el Señor, y él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén, gloria a Dios. Dice la Biblia, dice la palabra de Dios, que el Señor estaba lleno del Espíritu Santo. Incluso él fue bautizado, estaba lleno del Espíritu Santo. Y él ayunó 40 días, 40 noches, por supuesto, no comió nada. Yo no sé quién puede hacerlo, pero yo creo que el Señor sí lo pudo hacer. Pero él estaba en el desierto. Y dice que fue tentado por el enemigo. Lo primero que le dijo el enemigo para que él parara el ayuno, lo primero que le dijo: dile a este, si tienes hambre, si eres hijo de Dios, dile a estas piedras que se conviertan en pan. Lo primero que le dijo: convierte las piedras en pan. O sea que él, digamos, el ayuno lo eliminara, no lo pudiera cumplir. Pero él lo cumplió. Entonces él dijo: no solo del pan, escrito está, le dice al enemigo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, de toda palabra. No solo de pan vivirá el hombre. Después dice que también lo tentó y lo llevó al pináculo en el espíritu, el pináculo del templo arriba, y le dice: lánzate, porque a los ángeles ha mandado cerca de ti que te guarden y para que tu pie no tropiece en piedra, ¿cierto? Para que no se lastimara sus pies. Y él le dijo: escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. La palabra de Dios él se la dijo: escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Y después el diablo nuevamente dice que le llevó a un monte alto y le mostró todas las riquezas que había en el mundo, todo lo hermoso, y le dice: todo a mí me ha sido entregado, pero es mentira, porque de Dios es el cielo, la tierra y su plenitud. Pero él se adueñó de esta tierra, por eso que está matando, robando, destruyendo. Pero el que viene a Cristo tiene vida eterna. El Señor lo guarda, lo protege. El ángel de Jehová acampa a su alrededor y lo defiende. Entonces le dice: a mí me ha sido entregado, y a quien quiero se lo doy. Si tú postrado le dice a Jesucristo: el diablo me adorare, todo esto será tuyo. Él quería invalidar el sacrificio de Jesús. Él quería que Jesucristo cayera en la tentación, pero él le dijo al Señor: escrito está, le dijo: escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirá. El Señor le dijo, le mostró la Escritura, porque la Escritura es una palabra viva. Dice que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esto ha salido de la boca de Dios. ¿Por qué creemos en esta palabra?
porque la palabra fue inspirada por el Espíritu Santo y la palabra se está cumpliendo, se ha cumplido, se cumple y se cumplirá. La palabra de Dios, el cielo y la tierra pasará, todo pasa, la moda pasa, las tradiciones pasan, las culturas pasan. Todo pasa, pero la palabra de Dios no pasará. La palabra de Dios se va a cumplir. La palabra de Dios es verdadera. Necesitamos la palabra de Dios en nuestra vida. Necesitamos en medio de la crisis, en medio de la tentación, en medio del problema, en medio de la enfermedad. Necesitamos la palabra de Dios. Por eso que dice, no solo de pan vivirá el hombre. Es que no basta una casa, es que no basta el matrimonio, es que no basta los hijos, es que no basta el vehículo, es que no basta la finanza, la buena economía, ni los títulos que puedas tener, la profesión. Y damos gracias a Dios por todo eso, por todo lo que Dios nos suple, todas nuestras necesidades, pero no basta eso, no basta. El hombre y la mujer necesita algo, tiene un espíritu y solo el Espíritu Dios lo puede llenar a la persona. Por eso que la persona siempre está haciendo una y otra cosa. Nunca está tranquilo. ¿Por qué? Porque su alma, su espíritu está vacío. Está dentro vacío, ¿cierto? El cuerpo se puede llenar, sí, con la comida, el alma, con satisfacciones. Pero el espíritu tiene la forma de Dios y solo el Espíritu de Dios lo llena. Y la palabra es espíritu y es vida. Solo la palabra de Dios, por eso que dice, no solo de pan vivirá el hombre. No puedes vivir solo de pan, no puedes vivir solo viendo cómo está el mundo y teniendo toda la tecnología que podamos tener. Y bueno, damos gracias a Dios, hay que saberla usar y damos gracias a Dios por la tecnología. Damos gracias a Dios por los medios, damos gracias a Dios por los supermercados, damos gracias a Dios por todo lo que Dios nos da. Damos gracias a Dios, pero no solo de eso vivirá el hombre, la mujer, no solo de eso vivirá. Es que siempre va a haber un vacío dentro. No es que seamos malagradecidos, pero es que hay un vacío que nada lo puede llenar. Solo la presencia de Dios puede llenar ese vacío. Por eso que la gente dice, estoy deprimido, estoy en depresión, estoy en desánimo, no sé, estaba bien, y echa la culpa y vuelve a la niñez, a la infancia, y le echa la culpa a medio mundo. Pero en realidad lo que el hombre y la mujer necesita es palabra de Dios. Lo que el hombre necesita es el Espíritu Santo. La palabra de Dios necesita en su corazón, en su vida. Necesitamos la palabra, necesitamos escuchar la palabra de Dios. Necesitamos escuchar que Dios está con nosotros, que Él no nos va a dejar solo. Necesitamos escuchar que en el desierto Él hace camino. Necesitamos escuchar que aunque esté todo seco, Él va a hacer un río de agua viva. Necesitamos escuchar que la mano de Jehová, poderosa su diestra, nos ha sostenido. Necesitamos escuchar que tenemos vida eterna. Tenemos que solamente venir a Cristo Jesucristo, a nuestro Señor, y aceptarlo, porque la Biblia dice, no solo de pan vivirá el hombre, no solo de pan, no solo la comodidad, no solo, y damos gracias a Dios por todo, pero no basta eso. El hombre y la mujer fue creado, es creado para adoración a Dios. Dios lo creó para que le adorara a un pueblo, le dijo a Israel, pero como Israel cerró sus ojos porque Dios lo permitió, entramos nosotros. Necesitamos adorarle, y allí es donde se llena nuestro espíritu. Necesitamos la palabra de Dios cada día en nuestra vida. Necesitamos a Cristo, que es el pan de vida, que es la palabra, Él es el verbo. Necesitamos a Jesucristo. Por eso que dice la Biblia, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda la Escritura es inspirada por Dios. Todo lo que Él dice, desde Génesis a Apocalipsis, toda la palabra de Dios es inspirada por Dios. Toda la palabra, sino que dice que de toda palabra que sale de la boca de Dios, sale de la boca de Dios a través del Espíritu Santo, eso llena al hombre, a la mujer.
Puedes ver miles de películas, pero no te llena. Puedes ver miles de comedias, pero no te llena. Puedes ir al cine, a todos los cines, no te llena. Porque lo único que llena es Cristo. Lo único que llena nuestras vidas es el Señor. Es la palabra de Dios. Por eso que dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y aquí hay muchas promesas, aquí hay mucha palabra que te llena, que te saca de la depresión, que te saca del desánimo, que te saca de la pobreza, que te saca de vivir como no debes vivir, porque somos hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores. La persona que acepta a Jesucristo inmediatamente cree en Él, pasa a ser hijo de Dios. Entonces Dios te cambia, te va cambiando la manera de vivir, la forma de vivir, ya no vives igual. Por eso que es necesario tomarse de la palabra de Dios. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La palabra de Dios te fortalece, la palabra de Dios es un castillo, la palabra de Dios nos enseña que Dios está con nosotros, que aunque el gigante, el enemigo quiera hacer estrago, el Dios, el Todopoderoso es el gigante de los gigantes. La palabra de Dios nos enseña que el ángel de Jehová acampa a nuestro alrededor y nos defiende. La palabra de Dios dice que en paz me acostaré, asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. La palabra de Dios dice, bendito es mi entrar, bendito es mi salir, con alegría salgo y en paz regreso. Eso es la palabra de Dios. Cuando la creemos, cuando la confesamos, cuando la decimos, porque así funciona. Está la palabra de Dios en nuestra vida, y la palabra de Dios tiene poder. La palabra de Dios nunca deja de ser, porque el cielo y la tierra pasará, pero su palabra nunca pasará. Él es el verbo, Él es el principio, el alfa, la omega, el principio y el fin. Y la palabra es el verbo, es Jesucristo, su palabra que se hizo carne. Por eso que necesitamos la palabra de Dios, necesitamos escuchar, no el horóscopo. El horóscopo son mentiras. A veces la gente lo cree y le resulta. No consultar a una gitana o un brujo no es la solución. Aquí está la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que te guía. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. La palabra de Dios es la que te guía. La palabra de Dios es la que te saca del hoyo cenagoso. La palabra de Dios te enseña que Cristo te ama de verdad, que nadie te va a amar tanto como Jesucristo. Eso es la palabra de Dios. Por eso dice la Biblia, le dijo lo primero que le dijo, no solo de pan vivirá el hombre, la mujer, no solo de todo lo que tiene, porque tenemos mucho más que pan, pero no solo de eso viviremos, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Eso no quiere decir que Dios nos quite el pan, nos quite las cosas, no. Todas las cosas nos ayudan a bien. Dios nos da, Dios nos suple todo y damos gracias a Dios por todo. Pero basta, no basta. Tenemos que tener su palabra en nuestra vida. Y cuando tenemos su palabra le damos gracias a Dios, porque ese es el pan de vida. Eso es lo que necesitamos. La palabra de Dios en nuestras vidas. Bendito sea su nombre. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Por eso necesitamos congregarnos. La Biblia dice, no dejándote de congregar, cuanto más veáis que aquel día se acerca, porque los días son difíciles, pero cuando tú te congregas, tú vienes a alabarle, tú vienes a glorificarle, vienes a bendecir al Señor, porque dice entrar por sus puertas con acción de gracia, por sus atrios con alabanza, porque Él es bueno. Entramos por las puertas, ya de las puertas para adelante le decimos gracias, Señor, gracias por todo y en todo, y después entramos por
el atrio y empezamos a alabarle, a bendecir su nombre y empezamos a agradecerle al Señor por todo lo que nos ha dado, porque Él es la palabra. Y empezamos y llegamos al momento de la palabra y escuchamos una comida. ¿Por qué digo escuchamos? Porque la palabra se escucha, la palabra se come, la palabra se digiere, la palabra se practica, la palabra se hace y la palabra tiene vida, la palabra te transforma, la palabra te hace pasar por el proceso del cambio, la palabra de Dios te cambia. Pero a medida que vamos comiendo la palabra de Dios, no solo escuchando, sino comiendo, alimentándonos de la palabra, así como el cuerpo se alimenta de comida, el alma se alimenta de satisfacciones, pero el espíritu se alimenta de la palabra de Dios, y tiene que ser la palabra de Dios para que la gente se sienta feliz, se sienta contenta, porque así lo único que nos puede llenar es la palabra. Cuando empezamos a entender, cuando nos proponemos leer desde Génesis a Apocalipsis, aunque sea un capítulo diario, vamos a empezar a entender cómo aquellos profetas, cómo aquellos llamados de Dios sufrieron por la bendición, sufrieron por las cosas de Dios. Y a veces uno se queja porque sufre por una pequeña cosa, pero hay gente que sufrió mucho, gente que fue perseguida, y aún en la actualidad gente está siendo perseguida solo por llevar la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es sanidad, la palabra de Dios es libertad, la palabra de Dios es Jesucristo, la palabra de Dios te da vida eterna. Después de esta vida hay vida eterna en el reino de los cielos. Vale la pena tomar la palabra de Dios, aleluya. Bendito sea el Señor, bendito sea el Señor. Hay una de las cosas que debemos tener, es la palabra de Dios. Bendito sea el Señor para siempre. Póngase de pie. Gracias, Padre. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Jehová. Gracias, Padre, Dios mío, te damos por esta tu palabra. Te damos gracias porque cada día escuchamos una palabra, cada día nos alimentamos de tu palabra. Y te alabamos, Señor, levantamos las manos, Padre, y te adoramos y te bendecimos. Te exaltamos, Señor, te glorificamos, Dios mío. Te damos toda la honra, toda la gloria, toda la alabanza, Señor. Gracias, Padre mío. Gracias, Señor, por esta tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos llenas nuestra vida. Tú nos produces felicidad, Señor. Solo tú puedes darnos esa felicidad que nada en el mundo, Señor, nos puede dar. Señor, te damos gracias por todo. Pero hay una de las cosas que puede llenar realmente nuestro espíritu. Eres tú, es tu palabra, Señor. Gracias, Dios mío, te alabamos y te bendecimos. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.